Hace ya 6 meses que subí la segunda parte de las curiosidades de Celestia. Fue acá que mencioné a Molestia por primera vez y contrario a lo que imaginé, en realidad a muchas personas les gustó este personaje. En realidad, por aquel entonces me llevé la sorpresa que Molestia tenía mucha más información de la que pensaba. Había toda una historia detrás de ella, por lo que en ese video les pregunté si les gustaría una especie de documental sobre Molestia y al parecer la idea tuvo bastante apoyo, por lo que prepárate porque el día de hoy estaremos conociendo quién es Molestia, de dónde se origina y hasta mencionaremos polémicas que ella misma provocó, involucrando hasta una denuncia por parte de Hasbro. Kakaroto, tu demanda será la primera en ser procesada, más vale que estés preparado. Si no quieres perderte ni un solo detalle, no olvides ver el video hasta el final y recuerda suscribirte si aún no lo has hecho. Sin más dilación, comencemos con este mini documental sobre Molestia. Pero antes de comenzar con todo esto, ¿quién es Molestia en primer lugar? Claro que los que estén más involucrados o los más viejos en la comunidad la conocerán de sobra. Sin embargo, hay muchísimas personas que recién entraron al fandom y que no tienen ni idea de quién es Molestia. Básicamente, Molestia es una versión de Celestia creada por la comunidad. Contraria a su versión original, Molestia no tiene nada de diplomática, refinada ni elegante. Más bien, es una personaje que le encanta molestar a los demás sexualmente. Está prácticamente obsesionada con el delicioso y le da todo lo que se mueva, literalmente, desde niños pequeños hasta su propia hermana Luna, por lo que ya te puedes hacer una idea de lo bizarra y extraña que es esta personaje. Contrario a lo que pueda parecer, a muchísimas personas en la comunidad les gusta mucho Molestia y la encuentran muy divertida. ¿Qué? Además de Molestia, existen un par de versiones más de Celestia no muy populares, como Trollestia y Tyrant Celestia. La primera, tal y como su nombre lo dice, es una versión de Celestia que le gusta trolear a los demás y armar algo de polémica, muy parecido a la personalidad de Discord. Esta versión se apoya en actos de Celestia que pasaron en la propia serie, como por ejemplo en el capítulo 3 de la primera temporada, el famoso capítulo de los boletos de la gran gala de Galope. Celestia envía a Twilight tan solo 2 boletos, cuando perfectamente sabe que Twilight tiene 5 amigas más Spike. Es como si lo hubiera hecho a propósito para crear esta situación con las amigas de Twilight. Luego, en el capítulo 22 de esta misma temporada, Celestia nota que cuando bebe de la taza de té, los encargados en la fiesta se la rellenan inmediatamente. Aún así, y pareciendo como una forma de troleo, decide hacer un sorbo falso para que todo el té se derrame. Estos actos dan a entender que en realidad Celestia solo sería una troll después de todo. También está Tyrant Celestia, que en español se traduce como Celestia tirana. Según la comunidad, esta versión de Celestia es controladora y hasta dictadora. Basándose en que cómo es posible que mantuviera el poder como princesa por tanto tiempo, o si realmente era necesario exiliar a Luna por 1000 años, ya que parecía tan solo una excusa para ser la única monarca en Equestria. Ambas versiones de Celestia no tienen mucho sentido. ¿Cómo que no? Y hay muchos huecos en las teorías en las que se basan para defenderlas. Quizá por eso no son tan populares. Ahora, volviendo con Molestia, su origen tiene una historia muy interesante, y es que Molestia haría sus primeras apariciones a inicios del fandom, allá por los años 2010 y 2011, específicamente en esta imagen que salió a la luz el 24 de noviembre de 2010 en la famosísima página de 4chan. En la imagen podemos ver cómo Celestia parece raptar a Snails con una expresión facial bastante extraña, acompañada de un texto que dice lo siguiente: luego de que Spike intentara llamar la atención de Rarity con algo de magia, terminó invocando un súcubo con la forma de Celestia que ronda por ahí molestando a los demás ponis. Twilight y Fluttershy eventualmente mandaron a la criatura al final del episodio 34. Todo esto refiriéndose a un cómic, y el número 24 por supuesto que hace referencia a la famosísima Rule 34 de internet, que dice que si existe un personaje, hay porno de ello. Es importante notar que Molestia como tal no existía como la conocemos hoy en día, pues en la imagen que te mostré se explica que es un súcubo con la forma de la princesa. Luego de esta imagen, a muchísima gente en 4chan le empezó a gustar el término de Molestia y comenzaron a crear algo de arte sobre ella. Sin embargo, no era tan abundante, ya que cuando recién salió la serie, MLP seguía viéndose como un programa enteramente para niños pequeños, algo así como Peppa o Paw Patrol hoy en día, por lo que la comunidad tampoco era tan grande y realmente era bastante extraño crear contenido sobre una pony de una caricatura. Estamos en 2011 y para mediados de este año la popularidad de My Little Pony ya había crecido considerablemente, dando inicio a lo que muchos consideran la época dorada del fandom de MLP, que da inicio a más o menos 2011 y termina entre 2014 y 2013. Fue durante 2011 que nacería una tendencia muy popular entre artistas de todo el mundo. Asblogs fue un trend en internet que consistía en que artistas dibujaban a personajes de series, películas, videojuegos
videojuegos respondiendo preguntas de la comunidad en general. Por supuesto, estas respuestas no eran oficiales ni mucho menos canónicas, pues los dibujos eran hechos por artistas aficionados y no por ningún medio oficial. Era un trend muy divertido, ya que generalmente la respuesta estaba acompañada de un dibujo muy bien hecho y normalmente las preguntas eran muy bizarras o divertidas, lo que hizo que el trend se popularizara muchísimo. Como ya te imaginarás, había muchísimos asblogs relacionados a My Little Pony y es aquí donde nacería la molestia que conocemos. Y es que sería en septiembre de 2011 que un artista llamado John Yoseko crearía un blog titulado As Princess Molestia con la siguiente descripción: sé que hay otro blog de molestia en Tumblr, pero honestamente siento que no hay suficientes dibujos de Celestia, así que haré mi propio blog. Será algo tonto, pero muy bonito, todo relacionado a Celestia. Esta es solo una excusa para tener más contenido de Celestia y poder dibujarla. De esta forma daría inicio el famoso blog As Princess Molestia, que en español significa algo así como pregúntale a la princesa Molestia, que a partir de entonces se convertiría en referencia para Molestia y todo su arte. Sin embargo, y como te dije al inicio, Molestia no es precisamente un angelito. Esta personaje era en verdad muy extraña. Como mencioné, estaba obsesionada con el delicioso y lo llevaba a otro nivel, acosando a prácticamente cualquier pony y haciéndolo con quien sea: su hermana Luna, Twilight, los guardias del palacio, hasta Fufflepuff, su mascota. No solo eso, también obligaba a Twilight a hacerlo con su propio hermano o a dos ponis amigas a realizarlo enfrente de ella. El blog creció como la espuma, ya que, objetivamente hablando, el arte de John era bastante bueno. Eso, sumado a una atención constante en el blog y quizá el morbo de las personas a este tipo de contenido, llevó el blog a la increíble suma de más de 68.500 seguidores, casi 70.000 personas que compartían y eran parte de todo este movimiento. Y antes de que aparezca el inteligente del video comentando: Ramsés, es que MrBeast tiene más de 250 millones de seguidores y hay muchos youtubers e influencers que tienen 100.000 seguidores. Sí, pero déjame ponerte en perspectiva cuántos son realmente 70.000 personas. En enero de este año 2024 zarpó el Icon of the Seas, el nuevo crucero más grande de la Tierra y que el hombre jamás haya construido. Como puedes ver, es masivo, teniendo piscinas, toboganes, casinos y cientos de habitaciones. ¿Cuántas personas crees que caben en él? Bueno, no tienes que adivinarlo, pues el crucero tiene capacidad para poco más de 10.000 personas. Necesitaría cerca de 7 de estos masivos cruceros para meter a todos los seguidores de John Yoseko. Y es que a lo que quiero llegar es que tener tantas personas en un contenido no muy ético trae problemas tarde que temprano, y es que sería cuestión de tiempo para que Molestia generara alguna polémica. Fue así que en agosto del año 2013 un adolescente con una cuenta llamada Pinky Pony haría una publicación atacando a Yoseko y al personaje de Molestia. Según la chica, días atrás estuvo cuidando a una niña en su casa. Cuando esta niña entró a su habitación, miró toda la colección de ponis que tenía la adolescente. Muy contenta, comenzó a hablarle de la personalidad de cada una de las ponis, pero cuando llegó a Celestia, la niña dijo que la princesa vio a los demás personajes. Según la adolescente, esto la alarmó muchísimo, pues la niña aún estaba demasiado pequeña para tan siquiera conocer semejante término. Pinky Pony terminaría la publicación sugiriendo que había que cancelar a Molestia y tirar el blog de Yoseko. En principio, John se tomaría todo esto como una broma, pues realmente ya tenía muchísimos seguidores y mucha gente salió a defenderlo a él y a su personaje. Lo que John no había considerado es que esta chica era bastante famosa también y obtuvo el suficiente apoyo como para que esta polémica llegara a oídos de hasta la mismísima actriz de voz de Celeste en inglés y por supuesto de Hasbro también, quien sin dudarlo ni siquiera un poco pondría una denuncia contra John Yoseko por difamación, derechos de autor y degradación de la imagen del programa. Fue así como repentinamente el blog As Princess Molestia de Yoseko sería retirado misteriosamente de Tumblr el 17 de enero de 2014, eliminando todo su contenido y dejando el proyecto para siempre. Claro que internet es masivo y aún puedes encontrar muchísimo de su arte de aquel entonces con solo escribir en Google As Princess Molestia. Además, muchísima gente comenzó sus propios blogs después de eso, aunque claro, ninguno tan exitoso como el de Yoseko. Llegando hasta el día de hoy, donde Molestia definitivamente fue una parte importante en la historia del fandom de My Little Pony, dejando una huella dentro de las varias cosas extrañas que ya de por sí tuvo nuestra comunidad. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que me regalaras un like. Pongo bastante esfuerzo y dedicación en estos videos, por lo que algo de apoyo siempre será bien recibido. Quiero aprovechar para saludar también a las personas que aparecen en pantalla que pidieron su saludo en los últimos videos. Muchísimas gracias, chicos, por siempre estar apoyándome. Recuerda suscribirte si aún no lo haces y nos vemos en el próximo video. Adiós.